Buenas, queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. Sean bienvenidos a otro nuevo video para este canal. El día de hoy tengo un devocional para ustedes basado en el capítulo 30 del conflicto de los siglos, el origen del mal y del dolor. Para muchos, el origen del pecado y de cómo existió es causa de gran perplejidad y de gran sorpresa, y no sin razón, pues les parece alarmante que algo tan maligno y malicioso como es el pecado pueda existir en un universo perfecto y creado por un Dios de amor. Es imposible explicar el origen del pecado y qué causó su existencia, pero sí algo podemos entender al analizar las escrituras. Dios no tuvo la culpa en su nacimiento, todo dependió de una elección. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar tan solo una razón de por qué de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición que podemos encontrar de pecado es la que nos da las Sagradas Escrituras. Pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado, todo era paz y amor. Y en todo el universo, todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todas las cosas, y el amor de unos a otros era imparcial. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los principios de justicia. Dios quiere que sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Antes de la existencia del pecado, todo era paz, no había discordia, ni nada de esto existía, ni siquiera se imaginaba en la mente de los seres creados tan perfectos. La ley de amor había gobernado sus mentes y para ellos no existía otra cosa, ni siquiera la reconocían como algo como ley, no reconocían como un limitante ni nada por el estilo. Para ellos era eso sentido común. Y mientras eso fue así, todo era paz y amor. Dios permitió que los seres santos tuviesen libertad para escoger el camino que querían seguir. Pero esta libertad fue pervertida y alguien eligió un camino equivocado. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en su honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubría el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice el Señor: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y consumada en hermosura. En el Edén, jardín de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubría con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto y asentó tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Vemos aquí que tuvimos un ser que fue perfecto, creado y sin defecto. Dios no lo hizo con el propósito de que éste albergara pecado, pero él se vanaglorió, se ensalzó, pensó que era hermoso al ver su reflejo, pensó que era sabio al comprender su sabiduría, pensó que era el más importante y que merecía más, aún más, pero todo esto era equivocado. Él tenía lo que necesitaba, pero aún así quería más. Tenemos a Lucifer, el ángel de la luz, un ángel que guardaba las moradas y era el más santo entre los querubines, pero que aún así quiso más de lo que necesitaba. El profeta Ezequiel nos dice: se te ha engrandecido el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría en motivo de tu esplendor. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la exaltación propia. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios alzaré mi trono, me sentaré en el monte del Altísimo, me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. En lugar de procurar la gloria de Dios, Lucifer quiso procurar su propia alabanza.
eligió no dar gloria a Dios, que era lo normal en ese momento, sino dar gloria a sí mismo. Eligió pervertir el privilegio que se le había dado. Eligió exalzarse más de lo que merecía. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de ángel intentó usurpar el derecho que no le correspondía a él, algo que solamente había sido dado a Cristo. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Él se glorificaba de su propia belleza, como ya mencioné, se creía hermoso, se creía sabio, pensaba que era lo más especial y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por los ángeles. Estos le tenían mucho respeto y disfrutaban también seguir sus órdenes. Por lo tanto, él se creía muy especial, cosa que no era. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar a los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba, ¿por qué había de tener Cristo supremacía y recibir más honra que él mismo? Aquí vemos la semilla de la discordia. A pesar de que era tan honrado, él quiso serla aún más. Se encontró con Cristo, quien gozaba de privilegios al mismo nivel que Dios, y se preguntó, ¿por qué él y no yo? Esto es algo malo. Dios nos da todas oportunidades, talentos y beneficios, pero nunca debemos preguntarnos por qué él y no yo. Dios a cada quien le dio oportunidades. Hay algunos que tienen pruebas más duras que las nuestras, y sin embargo en esos momentos no preguntamos por qué él y no yo. Porque nosotros queremos más para nosotros. Esto es egoísmo. Y recordemos que esto nació en Lucifer. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una experiencia de respeto hacia Dios, este ángel se esforzó en plantar semillas en los corazones de los ángeles para hacerle desconfiar del gobierno divino. Él decía que los estatutos de Dios, sus leyes, eran demasiado estrictas, que los ángeles tenían mentes y capacidades elevadas, lo suficientemente grandes como para regir sus propias conductas y sin embargo mantenerse santos. Pero él decía que la ley de Dios estaba limitando esta libertad que debían tener, que sin esta llegarían a ser más santos y elevados. Procuró también ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios habría obrado injustamente con él, concediéndole a Cristo honor supremo. Les hizo creer a los ángeles que no solamente ellos estaban siendo agraviados, sino que él en especial, porque él decía ser igual que Cristo. Sin embargo, Cristo estaba siendo muy exaltado. Decía a él que esto era un trato injusto del Padre, un preferitismo, algo estaba siendo muy parcial. Y que si a él se le diese una autoridad, él intentaría que todos los ángeles fueran iguales y que gozaban de eterna felicidad. Sin embargo, esto era más que mentira. Ellos estaban siendo felices y siguiendo su conducta hubiesen sido eternamente felices. Pero Lucifer les mintió con el propósito de engrandecerse a sí mismo. Porque como ya sabemos, Cristo nos dijo, Él es el padre de mentira que miente desde el principio. Y todos los que mienten son sus hijos. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. No fue ejecutado el mismo día, no fue expulsado. Se le dio tiempo para que desarrollase su rebelión. No solamente para él, sino para todos los ángeles. Para que estos pudiesen ver la verdadera naturaleza de estas insinuaciones. ¿Cuál sería el resultado? Que no iba a traer armonía y paz en el cielo, sino rebeldía y una nota discordante. Fue retenido por aún mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiera y se sometiera. Para convencerle de su error, que solo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. Mucho esfuerzo se hizo para preservar, para evitar que siguiera en el pecado. El mismo Lucifer al principio no conocía el final de todas sus insinuaciones. No sabía que iba a terminar en rebelión.
no comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento e insinuaciones estaban equivocadas, hasta él mismo se convenció que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. Pero de haber continuado así, no se hubiese evitado muchas cosas. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al conflicto con su hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar para asegurarse la simpatía de los ángeles, que había estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus perfidios designios. Este pervirtió hasta las palabras amables que Cristo le había dado con el propósito de que se apartara de sus caminos, atestiguando de que esto era una muestra de que estaba siendo maltratado, de que se le privaba de su libertad, de que no se le dejaba obrar como merecía, de que sus derechos estaban siendo violados. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil para los ángeles darse cuenta de la verdadera naturaleza de su obra. Antes del completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que en realidad era, porque como nunca se había conocido qué era el pecado, para ellos no podían ver más allá. No eran como Dios capaces de prever el futuro, y por eso Dios estaba dejando que esto avanzara, para evitar que en un futuro volviesen a nacer. Hasta entonces, no había existido en el universo de Dios y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultaría de poner a un lado la ley de Dios. Al principio, Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Entonces podemos ver que al igual que ahora, Satanás mezclaba la verdad con el error. Les hizo creer a los ángeles de que él obraba para su bien, de que todo esto era lealtad hacia Dios, y ellos se lo creyeron. A pesar de que nunca antes había existido el pecado, los ángeles no se hallaban en una posición donde les fuera fácil caer. Ellos habían visto durante siglos la naturaleza del amor de Dios y de la naturaleza de su gobierno. Y esto era suficiente para hacerle darse cuenta de que lo que Satanás decía estaba errado, o al menos hacerle sospechar de que había algo raro. Satanás declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Él mismo decía que su fin no era la rebelión, sino por lo tanto la paz en el cielo. Por lo tanto, él mismo debía demostrar la naturaleza de su obra. El universo entero debía ver al engañador desenmascarado. La rebelión de Satanás dio testimonio perpetuo de la naturaleza de su obra, al arrastrar a la tercera parte de los ángeles con él. Demostró que él no estaba buscando la gloria de Dios, y el gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad, y declaró que el objetivo que él perseguía era asegurar la abolición de la ley, para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. De común acuerdo, Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión. Declararon que si no hubiesen sido censurados, no se habían rebelado. El gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. Y sabemos cómo sigue la historia en el Edén y cómo la caída de nuestros padres. Pero aquí tenemos el origen del pecado. Este no es un origen bello ni un origen hermoso. No se nos muestra que el pecado tenga un buen fin. Podemos ver en esta historia su nacimiento y por lo tanto podemos deducir su final. Hermano, no conocemos su naturaleza. No sabemos exactamente qué es el pecado. Pero una cosa yo te puedo decir. El pecado nos separa de Dios. El pecado es muerte. Nosotros no fuimos creados para ser pecadores. Dios envió a su Hijo por amor infinito para salvarnos del pecado. Es un regalo, una dádiva que debemos aceptar.
Del pecado debemos apartarnos y ser finalmente libres. Y recuerda, Dios no tuvo la culpa. Estamos siendo arrastrados por esto. Pero tú puedes libertarte por medio de Cristo. Gracias y hasta la próxima. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, compartir para que otros más lo vean. Recuerden también darle a me gusta y nos vemos en otro próximo video.